No fue una decisión repentina, tampoco una reacción emocional. Fue algo mucho más sutil y por eso más profundo. En algún momento empezaste a sentir que ya no podías seguir igual. No porque la relación fuera abiertamente mala, sino porque había una sensación persistente de estar entregando más de lo que recibías. No en gestos grandes, sino en detalles pequeños, cotidianos, casi invisibles. Ajustarte un poco, callar un poco, esperar un poco más. Y al principio eso parecía normal. Pero con el tiempo, esa normalidad empezó a pesar. No como un dolor intenso, sino como una incomodidad constante. Una especie de desgaste silencioso que no sabías explicar con palabras, pero que el cuerpo reconocía de inmediato. Algo dentro de ti empezó a cerrarse, no por frialdad, sino por cansancio. No anunciaste ningún cambio. No marcaste un límite explícito. Simplemente dejaste de ceder en automático. Y ahí ocurrió lo inevitable. Cuando alguien deja de conformarse con migajas, el entorno lo siente antes de entenderlo. Las dinámicas se tensan. Los silencios se vuelven incómodos. Lo que antes se sostenía por inercia empieza a perder equilibrio. No porque tú hicieras algo contra nadie, sino porque ya no estabas dispuesto a hacerlo contra ti. Tal vez aún no lo llamas caída. Tal vez solo notas que algo ya no encaja como antes. Pero esa sensación no es casualidad. Es el inicio de un reordenamiento interno. El punto exacto en el que la paz deja de ser negociable y todo lo que dependía de que tú aceptaras menos empieza, lentamente, a mostrar su fragilidad. Hay un instante preciso en el que esa incomodidad deja de ser ruido de fondo y se vuelve claridad. No llega como una revelación grandiosa, llega como una certeza tranquila, casi incómoda de admitir. Ya no puedes seguir aceptando lo mínimo solo para que algo se mantenga en pie. Antes, tu tolerancia era vista como virtud, paciencia, comprensión, capacidad de aguantar. Y durante mucho tiempo tú mismo lo creíste así. Pensabas que amar era adaptarse, ceder un poco más, entender incluso cuando dolía. Pero sin darte cuenta, esa adaptación constante fue desplazando algo esencial, tu propio centro. No fue una escena concreta la que marcó el cambio, fue la suma. Pequeños gestos que no llegaban, promesas aplazadas, presencia intermitente, palabras que tranquilizaban, pero no se traducían en hechos. Migajas que parecían suficientes solo porque tú sabías hacerlas rendir. Y eso desgasta de una forma particular. No rompe de golpe, va vaciando. Te acostumbras a esperar menos, a pedir menos, a necesitar menos, hasta que un día descubres que te estás dando menos a ti mismo. Ahí la intuición empieza a hablar más claro. No grita, no acusa, simplemente insiste. Te muestra que hay un límite invisible que has cruzado demasiadas veces, y que seguir haciéndolo ya no es amor, es abandono propio. Cuando esa comprensión se asienta, algo se detiene dentro de ti. Dejas de anticiparte, dejas de justificar, dejas de rellenar los espacios vacíos que no te corresponden, no como castigo, sino como acto de coherencia. Y esa coherencia, aunque silenciosa, tiene peso. La relación empieza a sentirse diferente porque tú estás diferente, no más distante, sino más presente contigo. Ya no reaccionas por miedo a perder. Ya no negocias tu paz para sostener un equilibrio frágil. Simplemente te mantienes. Y eso, aunque no se diga en voz alta, cambia todo. Porque hay vínculos que solo sobreviven mientras alguien esté dispuesto a conformarse. Cuando esa disposición se acaba, la estructura entera empieza a tambalear. No por una pelea, no por una traición evidente, sino porque la base sobre la que se apoyaba ya no existe. Este es el verdadero inicio de la caída. No cuando alguien se va, sino cuando alguien deja de sostener lo que nunca fue compartido de forma justa. Durante mucho tiempo, las migajas no se presentan como algo indigno. Se presentan como lo que hay, como una etapa, como una forma distinta de amar. Y cuando tienes una capacidad profunda de comprensión, es fácil confundir adaptación con madurez. Te dices que nadie es perfecto, que todos tienen procesos, que el amor también es paciencia. Y así, poco a poco, lo poco
poco se vuelve costumbre. Un mensaje que llega tarde, pero llega. Una promesa que no se cumple, pero se explica bien. Una ausencia que duele, pero viene acompañada de palabras suaves. Nada es lo suficientemente grave como para irse. Nada es lo suficientemente pleno como para quedarse en paz. Ese es el terreno de las migajas. No hieren de inmediato. Mantienen una esperanza mínima activa. Te hacen sentir que pedir más sería exagerado, injusto, incluso egoísta. Y cuando eres alguien que siente profundo, esa idea pesa. Empiezas a agradecer lo básico, a justificar lo que falta, a convertir el esfuerzo unilateral en comprensión. Y sin darte cuenta, el estándar baja. No de golpe, gradualmente. Como si cada pequeña renuncia fuera insignificante. Hasta que miras atrás y ya no recuerdas cuándo fue la última vez que te sentiste realmente acompañado. Aquí ocurre algo importante. Las migajas no solo vienen del otro. Se sostienen porque alguien las acepta. Y aceptar menos de forma repetida va moldeando la relación, pero también va moldeando tu percepción de lo que mereces. No es debilidad, es humanidad mal dirigida. El problema no es amar mucho. El problema es amar sin reciprocidad y llamarlo equilibrio. Porque cuando uno da desde la profundidad y el otro responde desde la comodidad, se crea una dinámica desigual que se normaliza con el tiempo. Y esa normalización es peligrosa, no por el otro, por ti. Empiezas a sentirte extraño cuando necesitas más. Te cuestionas si estás pidiendo demasiado, si te volviste exigente, si tu necesidad es válida. Y en ese cuestionamiento constante, tu voz interna se va apagando. Hasta que un día, sin drama, algo se aclara. No porque el otro cambie, sino porque tú te escuchas. Y cuando eso sucede, las migajas dejan de parecer alimento. Empiezan a verse como lo que siempre fueron, insuficientes. No por maldad, no por falta de cariño, sino porque no alcanzan para sostener a alguien que ya no está dispuesto a vivir a medias. Ese reconocimiento no rompe nada de inmediato, pero marca un punto sin retorno. Porque una vez que ves con claridad, ya no puedes convencerte de que menos es suficiente. Ahí, la relación empieza a perder su falsa estabilidad. No por conflicto, sino por verdad. Hay algo que ocurre cuando dejas de aceptar migajas y casi nadie lo menciona. No es alivio inmediato, no es euforia. Es una especie de silencio interno que se instala y te obliga a mirarte sin distracciones. Porque cuando ya no estás ocupado sosteniendo una dinámica desigual, aparece un espacio que antes no existía, y ese espacio incomoda. Tu ex empieza a notarlo incluso antes que tú, no porque se lo expliques, sino porque tu energía cambia. Ya no estás disponible del mismo modo, no anticipas necesidades ajenas, no ajustas tu humor para mantener la armonía, no rellenas silencios con palabras amables para evitar tensiones. Eso desconcierta. Personas acostumbradas a tu flexibilidad interpretan este cambio como distancia, como frialdad, como un giro inesperado, pero no es nada de eso. Es presencia, una presencia que ya no se reparte en fragmentos para sostener algo que no devuelve lo mismo. Aquí es donde la relación empieza a crujir de verdad, no por discusiones, sino por la ausencia de reacción. Antes, cualquier desequilibrio encontraba en ti un esfuerzo extra para compensar. Ahora no. Ahora observas. Esperas. Y esa espera expone lo que el otro estaba acostumbrado a no ver. Porque hay vínculos que funcionan gracias a que alguien siempre está disponible para arreglar, explicar o ceder. Cuando esa persona se detiene, todo queda al descubierto. El desinterés, la falta de iniciativa, la comodidad. Cosas que antes quedaban tapadas por tu entrega constante. Tu ex puede sentirlo como una pérdida de control, no en un sentido consciente, sino emocional. Ya no sabe qué esperar de ti, ya no puede predecir tu reacción, y eso genera inquietud, no porque estés haciendo algo mal, sino porque dejaste de cumplir un rol que sostenía la dinámica. Aquí aparece una confusión común. Se piensa que el problema es que tú cambiaste, pero la verdad es otra. Lo que cambió fue el acceso. El acceso a tu energía, a tu disponibilidad inmediata, a tu capacidad de sostener sin recibir. Cuando ese acceso se cierra, aunque sea parcialmente, la relación entra en desequilibrio.
Y ese desequilibrio no siempre se manifiesta con discusiones. A veces se manifiesta con intentos sutiles de recuperar lo que había antes. Mensajes ambiguos, recuerdos compartidos, gestos que buscan comprobar si sigues ahí, dispuesto a conformarte. Pero algo ya no responde igual, no porque te hayas endurecido, sino porque te alineaste. Y esa alineación tiene un efecto directo. Revela qué parte del vínculo dependía de tu autoabandono. Revela cuánto esfuerzo real había del otro. Revela si lo que los unía era un encuentro genuino o una costumbre sostenida por tu entrega. Este es el momento en el que la relación empieza a caer sin que nadie la empuje. Porque cuando dejas de negociar tu paz, todo lo que necesitaba esa negociación para existir pierde su base. No hay culpables claros. No hay escenas finales. Solo una verdad que se impone con calma. Lo que no estaba construido desde el equilibrio no puede sostenerse cuando alguien decide estar entero. Hay intentos de volver atrás que no se presentan como súplicas. Se presentan como confusión, como recuerdos compartidos, como preguntas que parecen inocentes, pero buscan algo muy concreto. Comprobar si sigues siendo la misma persona que antes sostenía todo. Tal vez lo notes en mensajes que llegan sin un motivo claro, en alusiones al pasado que parecen casuales, en gestos que antes te habrían activado de inmediato y ahora solo observas con cierta distancia. No indiferencia, distancia consciente. Ese es un punto delicado, porque no estás cerrando la puerta con violencia. Tampoco la estás abriendo de nuevo, simplemente no te mueves para facilitar el paso. Y eso, para quien estaba acostumbrado a entrar sin tocar, resulta profundamente desestabilizador. Tu ex puede interpretar esto como frialdad, como orgullo, como un cambio inexplicable. Pero la raíz es más simple. Ya no estás dispuesto a reducirte para que el vínculo vuelva a sentirse cómodo. Ya no te adelantas para evitar silencios incómodos. Ya no sostienes conversaciones que solo sirven para mantener la ilusión de cercanía. Aquí aparece una diferencia clave que pocas personas logran entender. No es lo mismo cerrar el corazón que dejar de entregarlo sin medida. Tú no estás cerrado, estás entero. Y estar entero implica no ofrecer partes de ti a dinámicas que no saben sostenerlas. Algunas personas, ante esto, intensifican los intentos. Otras se retiran confundidas. Ninguna reacción es casual. Todas son respuestas a la misma realidad. Ya no pueden relacionarse contigo desde el lugar cómodo de antes. Y tú, mientras tanto, atraviesas algo silencioso pero exigente. Permanecer contigo mismo sin volver atrás requiere más fuerza de la que parece. Hay momentos en los que la costumbre intenta hablarte, en los que la nostalgia suaviza los recuerdos, en los que una parte de ti se pregunta si no sería más fácil ceder un poco, solo para recuperar lo conocido. Pero algo más profundo se impone. Una certeza que no grita, pero no se mueve. Sabes que volver a aceptar migajas no te devolvería la paz, solo retrasaría lo inevitable. Y esa conciencia, una vez integrada, no se negocia. Aquí es donde muchos fallan. Confunden coherencia con rigidez. Creen que mantenerse firme es una forma de castigo. Pero no lo es. Es una forma de respeto. Respeto por lo que sentiste, por lo que aprendiste, por lo que ya no puedes ignorar. No necesitas justificarte, no necesitas convencer, no necesitas cerrar nada con palabras definitivas. Tu forma de estar ya dice suficiente, y en esa quietud firme, la relación termina de mostrar su verdadera naturaleza. No porque tú la señales, sino porque al dejar de sostenerla artificialmente, se revela sola. Lo que era intercambio se queda, lo que era dependencia se cae. Ese es el punto en el que comprendes algo esencial. No perdiste nada que fuera realmente tuyo. Solo dejaste de cargar con lo que nunca fue compartido de manera justa. Y desde ahí, aunque el camino no esté completamente claro, sabes algo con certeza. No volverías a conformarte con menos. No porque ahora sepas más, sino porque ahora te respetas más. Eso cambia todo. Quedarte contigo mismo después de todo esto no es un acto heroico. Es un acto silencioso y por eso tan exigente. No hay aplausos, no hay confirmaciones externas,
No hay una sensación inmediata de hice lo correcto. Lo que hay es un espacio nuevo que antes no existía, y aprender a habitarlo lleva tiempo. Al principio, ese espacio se siente extraño. Estabas acostumbrado a pensar en función del otro, a medir tus decisiones según cómo serían recibidas, a ajustar tu ritmo para no incomodar. Ahora ya no. Y aunque eso trae alivio, también trae preguntas. No dudas sobre el pasado, sino sobre el presente. ¿Quién eres cuando ya no estás sosteniendo a nadie más? La respuesta no aparece de golpe. Se construye en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en decir no sin explicaciones largas, en no responder de inmediato cuando algo no te nace, en permitirte estar cansado sin justificarte. Poco a poco, empiezas a reconocerte en una versión más honesta de ti mismo. Aquí es donde muchos retroceden, no porque quieran volver a lo de antes, sino porque la soledad sin drama puede ser desconcertante. No duele como antes, pero tampoco distrae. Te enfrenta contigo, y ese encuentro requiere coraje. Sin embargo, algo se vuelve evidente. No estás vacío, estabas disperso. Y al dejar de repartir tu energía en fragmentos, empieza a concentrarse. Tu atención se vuelve más clara, tu intuición más precisa, tu cuerpo más tranquilo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no te contradices. Permanecer contigo mismo también significa aceptar que no todo necesita resolverse ahora, que hay historias que no se cierran con conclusiones definitivas. Algunas simplemente se integran, se convierten en experiencia, en criterio, en un límite interno que ya no necesita ser defendido. Empiezas a entender que la paz no es ausencia de conflicto externo, sino coherencia interna. Y esa coherencia no siempre es cómoda, pero es estable. No se desmorona ante la primera duda. No depende de la respuesta del otro. Se sostiene sola. Desde ahí, la idea de volver a aceptar migajas pierde sentido. No por orgullo, sino porque ya sabes el costo. Sabes lo que implica reducirte, callarte, adaptarte hasta desaparecer. Y aunque a veces la costumbre intente tentarte, hay algo más fuerte que se impone. El recuerdo claro de cómo te sentías cuando no te respetabas. Eso no te vuelve inflexible, te vuelve consciente, capaz de elegir sin urgencia, de esperar sin ansiedad, de retirarte sin culpa. Permanecer contigo mismo no te aísla del mundo. Te prepara para relacionarte desde un lugar más limpio, más justo, más real. Y aunque el camino no esté completamente trazado, hay una base firme bajo tus pies. Ya no caminas desde la carencia, caminas desde la claridad. Y esa diferencia, aunque silenciosa, transforma todo lo que tocas. Hay una comprensión que llega sin hacer ruido, casi como un suspiro largo. Empiezas a ver con más nitidez qué era lo que realmente estaba siendo sostenido en esa relación. No era solo un vínculo entre dos personas, era una dinámica, un acuerdo implícito, una forma de funcionar donde tú aportabas presencia, paciencia y profundidad. Y eso compensaba muchas ausencias. Mientras tú estabas ahí, atento, disponible, dispuesto a adaptarte, la estructura se mantenía. No porque fuera sólida, sino porque tú eras el soporte invisible. Y cuando ese soporte se retira, aunque sea de manera parcial, todo lo demás queda expuesto. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar al principio. No todo lo que parecía amor lo era. Algunas cosas eran costumbre, otras, comodidad, otras, dependencia emocional disfrazada de cercanía. Y reconocer eso no invalida lo que sentiste, solo lo ordena. No se trata de culpar al otro ni de juzgarte a ti. Se trata de entender qué papel estabas jugando, porque hay personas que se vinculan desde el intercambio real, y otras que se vinculan desde lo que el otro está dispuesto a sostener por ellas. Cuando eres alguien que da mucho, corres el riesgo de convertirte en ese sostén sin darte cuenta. Al dejar de conformarte con migajas, ese papel se vuelve insostenible. Ya no estás ahí para rellenar vacíos, para traducir silencios, para justificar ausencias. Y sin ese trabajo constante, la relación muestra su forma verdadera. No la idealizada, sino la real. Esto puede doler, incluso cuando sabes que hiciste lo correcto.
Duele reconocer que gran parte de lo que mantenía vivo el vínculo dependía de tu autoabandono. Pero ese dolor no es regresivo, es aclarador. Te devuelve a ti mismo. Empiezas a integrar el aprendizaje sin necesidad de convertirlo en discurso. No vas por la vida explicando lo que pasó, ni señalando errores. Simplemente sabes. Sabes que no volverías a sostener. Sabes qué señales ya no ignorarías. Sabes cuánto estás dispuesto a dar sin perderte. Y eso cambia la manera en que miras todo. Las relaciones pasadas dejan de ser fracasos y se convierten en mapas. Te muestran dónde te excediste, dónde te callaste, dónde confundiste amor con aguante. No para castigarte, sino para afinar tu criterio. Lo que queda después de esta integración no es amargura, es discernimiento. Una capacidad nueva para reconocer cuándo hay reciprocidad y cuándo solo hay hábito. Cuándo hay presencia y cuándo solo hay disponibilidad unilateral. Y esa capacidad no se aprende leyendo ni escuchando consejos. Se forma atravesando experiencias como esta. Tal vez por eso ya no sientes la necesidad de que el otro entienda todo. No necesitas que valide tu versión ni que reconozca lo que perdió. Eso ya no es el punto. El punto es que tú sí lo entiendes. Y con eso basta, porque cuando integras de verdad lo que pasó, dejas de repetirlo. No por miedo, sino por claridad. Y esa claridad se convierte en una especie de brújula silenciosa que te acompaña sin imponerse. Ahora sabes algo que antes intuías, pero no te animabas a sostener. El amor que te pide que te reduzcas no es amor. Es una dinámica que se beneficia de tu entrega sin medida. Y tú ya no estás ahí. No necesitas prometerte nada. No necesitas anticipar lo que viene. Con saber desde dónde no volverías a elegir, ya has cambiado el rumbo. Y es ahí donde todo se vuelve más simple, aunque no necesariamente más fácil. Simple no significa liviano, significa claro. Ya no necesitas complicar las cosas para justificar lo injustificable. Ya no tienes que interpretar migajas como si fueran banquetes emocionales. Ya no te convences de que así es el amor, cuando lo que en realidad ocurría era un desgaste lento de tu dignidad. Hay una frase que quizá leíste alguna vez, de Viktor Frankl, que se queda dando vueltas en la mente en momentos como este. No como enseñanza, sino como recordatorio humano. Cuando no puedes cambiar la situación, lo que cambia es tu postura interior. Y eso, aunque parezca pequeño, lo transforma todo. Tu postura interior cambió. No cambió porque te volviste duro. Cambió porque dejaste de negociar lo esencial. Y al dejar de negociarlo, dejaste de estar disponible para dinámicas que necesitaban que tú te adaptaras siempre un poco más. De pronto, tu paz se vuelve una frontera. No una muralla, no un castigo. Una frontera tranquila. Y lo interesante de una frontera tranquila es que no pelea. Solo existe. Y quien no puede respetarla, se revela solo. En este punto, muchas personas intentan volver a lo de antes con frases bonitas, con nostalgia, con promesas vagas. A veces incluso con una amabilidad repentina que parece un cambio real, pero que en el fondo es un intento de recuperar el acceso. Porque el acceso era lo que sostenía la relación. Tu disponibilidad, tu capacidad de ceder, tu paciencia para tolerar lo incompleto. Pero tú ya no estás igual. Y eso no se negocia en conversaciones. Se expresa en el cuerpo, en tu forma de elegir, en tu falta de urgencia, en tu manera de no correr detrás de lo que antes te hacía correr. A veces te preguntas si estás siendo injusto, si deberías dar otra oportunidad, si no estás exagerando. Esa duda es normal cuando has vivido mucho tiempo acomodándote. El hábito de ceder deja una sombra. Te hace sentir culpable cuando te respetas. Pero ahí es donde aparece otra claridad. La culpa no siempre es señal de error. A veces es señal de cambio. Es el eco de una versión antigua de ti intentando volver a ocupar el lugar de siempre. Y tú, con calma, no la alimentas. No necesitas convertir esto en una historia épica. No necesitas que el otro quede como villano ni tú como héroe. Ese tipo de narrativa solo engancha al ego. Lo tuyo es más profundo. Es una corrección interna. Un ajuste silencioso, un regreso a ti. Carl Jung decía algo que suena sencillo, pero se siente fuerte cuando lo vives. Lo que no haces consciente, te gobierna desde la sombra. Y aquí,
Por fin, estás haciendo consciente algo que antes funcionaba en automático. Tu disposición a aceptar menos. Ahora ya lo ves. Y cuando lo ves, ya no puedes desverlo. La relación cayó cuando dejaste de conformarte con migajas, sí, pero lo que realmente nació fue otra cosa. Una forma distinta de estar contigo. Una forma que ya no se rinde por costumbre. Y desde ese lugar, aunque la vida no te prometa nada, hay algo que se siente verdadero. Si vuelves a amar, será sin traicionarte. Si vuelves a elegir, será sin encogerte. Si vuelves a quedarte, será en un lugar donde no tengas que mendigar presencia. Lo demás se irá acomodando. No con prisa, con coherencia. Y con esa coherencia instalada, ya no necesitas señales externas para saber que vas bien. No hace falta que nadie confirme tu decisión, ni que el pasado se ordene del todo. Hay verdades que no se acomodan mirando atrás, sino caminando distinto hacia adelante. Empiezas a notar algo simple pero profundo. Ya no te pierdes intentando sostener lo que no te sostiene. Ya no te fragmentas para encajar. Ya no confundes intensidad con amor ni costumbre con vínculo. Y esa claridad no te vuelve frío, te vuelve estable. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes confundía, ahora delimita. Lo que antes te hacía dudar, ahora te orienta. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás más presente. Quizá alguien, en algún momento, intente volver a ocupar el espacio que dejaste libre. No necesariamente con malas intenciones. A veces es solo la inercia de quien estaba acostumbrado a tu disponibilidad. Pero incluso ahí, sabes responder sin conflicto. No con palabras duras, sino con una firmeza tranquila que ya no se explica. Tu paz dejó de ser algo que se negocia según el contexto. Se volvió una base. Y desde esa base, no todo tiene que quedarse. Solo lo que puede caminar a tu lado sin pedirte que te reduzcas. Solo lo que suma sin exigirte que te abandones. Solo lo que entiende que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto puedes ser tú sin miedo. No hay una conclusión grandiosa aquí. No la necesita. Hay una integración. Un entendimiento silencioso que se va asentando con el tiempo. Sabes que lo que cayó no cayó por error. Cayó porque ya no podía sostenerse sin que tú te traicionaras. Y eso, aunque duela reconocerlo, también es una forma de cuidado. Así sigues, sin migajas, sin urgencia, sin necesidad de convencer a nadie, solo caminando desde un lugar más honesto contigo mismo. Y eso ya es suficiente.